La vieja mansión de la familia siempre estuvo envuelta en un manto de secretos, y tras la muerte de mi abuelo, heredé un simple sombrero que guardaba un oscuro legado. Aunque parecía un accesorio común, la leyenda familiar sugería que tenía el poder de conectar a aquel que lo llevaba con los recuerdos de sus antepasados. Al colocar el sombrero sobre mi cabeza, una extraña energía me envolvió. De repente, me vi inmerso en los recuerdos de generaciones pasadas. Paseé por los caminos del pueblo como si fuera mi abuelo, experimentando la vida a través de sus ojos. Cada visión llevaba consigo la carga de historias familiares, algunas llenas de amor y alegría, mientras que otras escondían secretos oscuros. Con cada recuerdo, descubrí que el sombrero no solo me otorgaba conocimientos y habilidades, sino también las sombras de tragedias familiares. La línea entre el bien y el mal se volvía borrosa, y me encontré atrapado en una red de intrigas familiares que se tejían a lo largo de los años. En una visión particular, desenterré un antiguo ritual vinculado al sombrero, una ceremonia que prometía poderes más allá de la comprensión humana. La verdad detrás del sombrero comenzaba a emerger, revelando un oscuro legado que mi familia había mantenido en secreto. A medida que exploraba los recuerdos, entendí que algunos antepasados llevaban el sombrero para ocultar oscuros pactos y secretos vergonzosos. El sombrero no solo era un vínculo con el pasado, sino también una carga que amenazaba con eclipsar mi propia identidad. Tras la primera inmersión en los recuerdos vinculados al sombrero familiar, me encontré atrapado en una maraña de secretos y revelaciones. Cada visión, cada memoria, dejaba una marca imborrable en mi ser, y el oscuro legado del sombrero comenzaba a ejercer su influencia sobre mi propia existencia. Con cada uso del sombrero, las sombras familiares se volvían más pronunciadas. Los susurros de antaño resonaban en mi mente, y las líneas entre el pasado y el presente se volvían difusas. Me di cuenta de que el sombrero no solo era un testigo de la historia familiar, sino también un catalizador que desataba fuerzas más allá de mi comprensión. En una visión especialmente intensa, descubrí un conflicto ancestral que aún persistía en las sombras de la familia. Un pacto oscuro, sellado por antiguas generaciones, amenazaba con desencadenar consecuencias que recaerían sobre mis hombros. El sombrero no solo era un puente hacia el pasado, sino también una llave que abría las puertas de la tragedia. A medida que exploraba más profundamente, descubrí que el sombrero estaba ligado a un antiguo culto familiar, cuyas prácticas místicas habían sido transmitidas a lo largo de los años. El oscuro linaje de mi familia había participado en rituales que trascendían la comprensión humana, y el sombrero, en sus orígenes, fue imbuido con una magia ancestral. La responsabilidad de desentrañar esta red de secretos recaía sobre mis hombros, pero cada intento de liberarme del sombrero solo intensificaba su influencia. La sombra del linaje familiar se cernía sobre mí, amenazando con engullir mi identidad en un torbellino de traiciones y pactos oscuros. A medida que desentrañaba los recuerdos ligados al sombrero, la sombra del pasado se volvía más densa, y los secretos familiares se transformaban en una carga imposible de ignorar. Cada vez que llevaba el sombrero, me sumergía en la historia de mis antepasados, y los límites entre sus vidas y la mía se volvían borrosos. En una revelación impactante, descubrí que el sombrero era más que una simple reliquia familiar. Era un receptáculo de las emociones y experiencias de mis antepasados, transmitiendo sus miedos, alegrías y tragedias. Cada vez que lo llevaba, me convertía en un portador de la historia de mi familia. Las visiones se tornaron más intensas, y la condena ancestral que se cernía sobre mi linaje quedó al descubierto. En la penumbra del pasado, presencié las decisiones de mis antepasados que resonaban en mi propia existencia. El sombrero actuaba como un puente entre las generaciones, llevando consigo el peso de las elecciones pasadas. Con cada uso del sombrero, sentí la presión de las decisiones que mis antepasados habían tomado. Su ambición, sus errores y sus triunfos se entrelazaban con mi propia realidad, y me di cuenta de que la herencia que llevaba no solo era una bendición, sino también una maldición. En la culminación de mis visiones, enfrenté la figura sombría que había sido la fuerza detrás de la condena ancestral. Esta entidad antigua no buscaba venganza, sino más bien asegurar que el precio de la herencia familiar se pagara en su totalidad. El sombrero, como un vínculo con el pasado, actuaba como el instrumento para perpetuar la deuda que mi familia había contraído.
Con la carga del pasado a cuestas, decidí enfrentar el destino marcado por la herencia familiar y el sombrero que encerraba los secretos de mis antepasados. Cada visión, cada recuerdo, me condujo hacia una verdad ineludible: la redención o la perdición se hallaban en la encrucijada de mi existencia. Con determinación, comencé a explorar los límites de la conexión con el sombrero. En la oscuridad de mis propios recuerdos, descubrí la clave para liberarme de las ataduras que mantenían viva la condena ancestral. No era solo un objeto que transmitía el peso del pasado, también tenía el potencial de transformarse en un símbolo de redención. Al utilizar el sombrero de manera consciente, me sumergí en los recuerdos no solo para comprender el oscuro linaje, sino también para modificar su curso. A medida que revisitaba las decisiones de mis antepasados, tomaba control de la narrativa familiar. Cada elección que hacía se convertía en un eslabón en la cadena de mi propia historia. La entidad sombría, testigo de mi intento de cambiar el destino, presentó resistencia. La condena ancestral no cedería fácilmente, pero con cada desafío que enfrentaba, la entidad perdía su poder sobre mí. El sombrero dejó de ser solo un recordatorio del pasado y se transformó en un catalizador para la redención. En una última visión, me encontré con la entidad sombría en un enfrentamiento decisivo. Mis antepasados observaban en silencio, mientras el sombrero, ahora imbuido con mi propia voluntad, resistía los intentos de la entidad de mantener su control. La oscuridad cedía ante la luz de la determinación y la redención. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal, para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.